Feliz viernes, bienvenidos de vuelta a One Shot Comics, su programa local sobre cómics, su amigable, siempre se me olvida decirlo como debería ser, ¿cómo debería ser? Su amigable programa local de cómics, yo creo. Así que bienvenidos. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Willy? Pues yo acá, ya es viernes, ya es hora de venir a platicar un ratillo de cómics y después irnos por ahí a, pues no sé, a lo que quieran hacer. Pueden ir al cine, pueden ir a comer, a leer cómics. Hoy, pues se me ocurrió que algo que llevamos ya un año, y por cierto, gracias a Jerry Ochoa, aquí que en Facebook Live nos está felicitando una vez más por el aniversario que acabamos de cumplir aquí transmitiendo en Puebla FM. Como ya les recuerdo también, no hicimos gran celebración porque la estoy guardando hasta el episodio número 50. Ahorita vamos por ahí como del 46, una cosa así. Entonces, probablemente el próximo mes ya verán qué tenemos, qué preparamos para el programa 50. Ahí vamos como que a celebrar ambas cosas, el programa 50 y el aniversario. Y pues como ya escucharon, si no nos están escuchando por Facebook, si no nos están escuchando por la radio, andan por ahí en el tráfico, que parece que ya está lloviendo, pues ojalá se les haga un poco más ameno esto y se les haga interesante, porque todo esto fue para decirles que el tema que elegimos hoy es uno que pues está muy casi inmenso, ¿no? Pues nunca lo hemos tocado tal cual, pero se me hace interesante, yo creo. Sí, la verdad es que es algo que pues muchos nos hemos preguntado, muchos hemos pensado, hemos tratado de investigar, visto, no sé, y al final nosotros tenemos el resultado de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero que está detrás de todo lo que nos entretiene a nosotros. Que es cómo se hace un cómic. A todo esto, ¿cómo se hace un cómic? Cabe destacar que ninguno de nosotros somos creadores de cómics, pero pues medio ahí le sabemos, y también invitamos a que pues, los conocimientos que ustedes tengan al respecto los compartan con nosotros en nuestra transmisión en Facebook Live. Si no nos siguen ya, pueden meterse a Facebook y buscarnos como One Shot Comics, One Shot Comics, y ahí van a encontrar la transmisión y ahí pueden pues, platicar con nosotros un ratillo, porque pues a veces lo podemos dar por sentado, a lo mejor como cuando eres chiquillo y empiezas a leer cómics y dices, pues alguien dibuja esto, supongo, ¿no? Y a lo mejor esa es la única noción, si es que, ¿no? Sí, claro, y lo recibes, tú lo que te interesa es entretenerte, sí. Pero pues realmente en esos momentos no ves el trasfondo y no ves lo que viene siendo el noveno arte, ¿no? Entonces tú estás enfocado en pues caricaturas, divertirte, ver a tus personajes favoritos. Y hablando, por ejemplo, de otros medios, yo creo que también puedes dar medio sentado el proceso creativo que hay detrás, o a lo mejor lo conoces más. Por ejemplo, con el cine, o la televisión, siento que es más fácil que encontremos detrás de cámaras, uh-huh, ¿no? Muchos programas en la tele, detrás de cámaras de X película, Y película. Películas como superproducciones, o sí, normalmente son las que tienen todavía más presupuesto para hacer todavía un documental detrás de cámaras. Entonces eso creo que lo hemos visto mucho, uh-huh, pero lo que hay detrás de los cómics no siempre se ve, según yo. Entonces espero que podamos sacar a la luz algunas cosas interesantes hoy, y saludos a todos los demás que andan aquí conectados, Daniela Tobar, Sebastián Vertis, mi mamá, saludos ma, Víctor Bonfil, Miguel Torres y Karim Altamirano, etcétera. Creo que ahí ya se empiezan a Gustavo Pablo, ya se empiezan a repetir un poquito. Entonces creo que deberíamos empezar por el principio. Y también yo creo que nos deberíamos enfocar hoy en un tipo de cómic, uh-huh, porque obviamente hay muchas formas diferentes de hacerlos, ¿no? Está, por ejemplo, lo típico del manga es que el mangaka se siente y haga todo él solito. Uh-huh. En el cómic europeo más o menos también. Pero el cómic americano funciona más como una cadena de suministros, casi, ¿no? Sí, es todo un proceso, son equipos, son áreas, entonces no puede trabajar uno sin el otro. No es el trabajo de una persona, sino, como dices, una cadena de acciones en la que si alguien se atrasa, uh-huh, si alguien no hace su trabajo, pues estás realmente afectando el resultado final. Y lo hemos visto muchas veces cuando un cómic se atrasa, pues normalmente es normalmente no es por la editorial, sino porque alguno de los creadores se atrasó por alguna razón.
Entonces vamos a hablar en general, bueno, sobre todo de cómo funcionan más o menos los cómics, pues mainstream, podríamos decir, los cómics, ¿cómo se podría traducir mainstream? Los cómics populares o más conocidos americanos, por ejemplo, los de Marvel o DC o Image incluso, pero pues también podemos ir más o menos diciendo otros tipos, más o menos cómo son. Entonces creo que lo primero obviamente es una idea, como con cualquier otro tipo de ficción, yo creo, ¿no? Primero tienes que decir, bueno, a mí se me ocurre que una historia así o asado estaría interesante. Y eso puede venir, yo creo, directamente del escritor, que es nuestro primer actor en este caso, o a lo mejor de la editorial. Sí, y aquí yo creo que hay como dos variantes. Está la idea original, el artista que tiene una idea original y la quiere desarrollar. Hablábamos el otro día de los cómics que salen, por ejemplo, en editoriales como Image, que pueden ser historias alternas a lo que tenemos. Y hay quienes basan su concepto en el personaje. Entonces, hay quienes quieren desarrollar una historia y hay quienes quieren desarrollar un personaje. Y ahí es donde yo creo que empieza la primera separación, ¿no? Sí, puede ser, por ejemplo, a lo mejor que Marvel diga, y eso es algo que ellos siempre niegan, pero pues hay demasiadas coincidencias como para decir que no es el caso, que digan, bueno, viene una película de Avengers este año, entonces tenemos que hacer un evento de Avengers. ¿Quién se va a rifar? Y entonces los escritores empiezan a pitchar sus ideas sobre historias de Avengers. Y entonces dicen, pues me gustó esta. Yo creo que podríamos hacerla así. Entonces, más o menos, en ese tipo de casos, trabaja junto el equipo editorial con el escritor para más o menos desarrollar una idea. Normalmente ahí es donde empieza la cosa. Y de ahí, pues dicen, bueno, ¿quién lo va a dibujar? Entonces, no sé si deberíamos alargar un poquito todavía, porque si no nos vamos a ir muy rápido. Porque apenas vamos, no vamos ni un bloque todavía. Yo creo que pues, deberíamos hablar todavía sobre el rol del escritor. Hay también muchos estilos dentro de la misma cadena de ensamblaje, por así decirlo. Hay uno pues, muy famoso que es el estilo Marvel, o el Marvel Style, que lo desarrolló Stan Lee. Básicamente él, como le dio a entender Odín, empezó a hacer los cómics, ¿no? Nadie le enseñó realmente a cómo hacer cómics. Él entró de chavito a escribir cómics como de romance, ese tipo de cosas, y pues ahí como a él se le fue ocurriendo, y eso fue conocido hoy en día como el estilo Marvel. Él lo que hace es como una historia muy en general, no hace un guión como el que podría ser uno de cine. O sea, no tenemos como, de repente Pablo dijo tal, y aquí mientras estaba sentado y puedes describir el panel, qué es lo que hay atrás. No sé. En el estilo Marvel es bastante más suelto el asunto, en el que tú medio le describes al artista así de, pues en esta página necesitamos que Spider-Man trepe un edificio. Y cuando llegue arriba se encuentra con el Doctor Octopus. Sí. Dale. Sí. Y no hay diálogos planeados, hay ideas planeadas, exacto. Pero es como una idea muy global en la que dependiendo de lo que yo transmita, lo que interprete el artista, es el resultado de la imagen. Y a partir de eso, ahora sí voy a hacer la conexión entre la idea inicial, lo que el artista interpretó y lo que yo quiero colocar. Se me hace súper difícil, o sea, imaginármelo. Algún día intentaré escribir algo así, a ver si alguien lo quiere dibujar y luego vemos, porque una vez que le mandas eso al artista, el artista te regresa a tu página con, no sé, a él se le ocurrió poner 6 paneles en los cuales Spider-Man va trepando muy felizmente el edificio, y en el último panel, pum, se encuentra al Doctor Octopus. Y entonces se lo regresan al escritor, en este caso, digamos, Stan Lee, y entonces dice, bueno, pues ahora vamos a poner qué es lo que está pensando el buen Peter mientras va trepando. Y entonces se imagina los globitos de pensamiento y le va poniendo, este edificio está más sucio de lo que pensé, ¿no? O, mira, aquí puedo dejar pegada mi mochila con mi ropa de civil. Qué bueno que hoy la tía May se siente bien. Y entonces eso lo pone ya hasta después. Claro. Entonces no sé, se me hace una forma muy, muy extraña de hacerlo, pero es algo que usan otros escritores hoy en día también. Sí, porque incluso, o sea, normalmente dices, bueno, el escritor tiene una idea clara de lo que él quiere, ¿no? Vamos a decir una idea física, pero aquí va a depender del artista con el que estés trabajando el resultado final. Entonces se vuelve una dependencia, aunque sea la historia del escritor, pero realmente al arte y a la idea que también traiga el artista al respecto. Y es una combinación interesante porque puedes ver el talento de ambos combinado, y no una
vamos a decir, una adaptación del vale talento aquí de uno solo. creo que una acotación, hablando por ejemplo de Spider-Man, en el caso de Stan Lee, Steve Ditko, que normalmente se le atribuye la creación de Spider-Man a Stan Lee, pero gracias a esta forma en la que él escribía las historias, pues sus colaboradores como Steve Ditko y Jack Kirby, pues realmente tienen también muchísimo crédito, porque ellos venía todo de su imaginación. Les decían, oye, pues necesitamos una historia así, o necesitamos unos personajes ahí que sean fantásticos, ¿no? Haz de cuenta. Y entonces llega Jack Kirby y crea los Cuatro Fantásticos básicamente. Stan Lee nada más les pone ahí lo que van a decir. Entonces sí, depende cada estilo de colaboración también, qué tanto pone cada parte, cada uno de los artistas, qué tanto le agrega de sí. Entonces con eso llegamos a nuestro primer pausa. Ahora regresamos, vamos a seguir con cómo se hace un cómic. Ya estamos de vuelta. Nos quedamos con el Marvel Style, o el estilo de Marvel de escribir, que pues ya describimos más o menos cómo le hace Stan Lee. El otro es más, se parece como a un guión cinematográfico, más o menos, ¿no? Entonces pones así como, primer panel, Spider-Man se acerca al edificio. En el fondo vemos el Empire State, ¿no? O yo qué sé. En el panel 2, Spider-Man piensa para sí mismo, espero que la tía May se sienta bien hoy. Y empieza a trepar. Y entonces mucho más descriptivo, ¿no? De hecho, aquí hablan, el ejemplo más claro que mencionan es Alan Moore. Que Alan Moore, dentro de sus guiones, o sea, el guión podría perfectamente interpretarse como un pequeño libro. Sí, como prosa. Él describe incluso, por lo que comentan a la hora de escribir, describe incluso las texturas de los objetos que se encuentran dentro de. Entonces, el nivel de detalle al que se puede llegar con este tipo de cuestiones es pues también bastante interesante y contrastante contra el otro estilo. Sí, y el artista, ahí ya llegaremos a entrar en fondo en el rol del artista, o por lo menos del penciler, ¿no? El lapicista, si le podemos poner de alguna forma. El dibujante puede sentir cierta libertad o no, puede también que a uno le guste que le describan todo como un Alan Moore, o que diga, pues a mí me gusta más que me dejan libre, y que yo ahí me imagine cosas y luego a ver qué pasa. Entonces, es bien interesante eso también, cuando una obra te empiezas a enterar de cómo se hace, quién lo hace para empezar, y cómo trabaja, pues te enriquece, creo que mucho, la forma en la que la consumes. Cuando sabes que Alan Moore, por ejemplo, escribe así, pues entonces ya sabes, pues todo eso que está en estos paneles, pues no se lo imaginó Dave Gibbons, por ejemplo, pensando en Watchmen, sino que pues Alan Moore dijo, pon aquí este reloj que está aquí, y este detalle de aquí debe estar así. Pero con otro tipo de equipos creativos dices, pues yo sé que, no sé, Jason Aaron le deja mucho más libertad a sus artistas, y a lo mejor este easter egg que hay por ahí con la rana Thor que sale ahí atrás en el fondo, pues se lo imaginó el artista y lo metió ahí, o metió a sus amigos ahí en el fondo. Sí. Muchas veces pasa eso. Entonces, según yo, es bien bonito cuando te empiezas a enterar de estas cosas, de lo que hay detrás de una obra pues que estás disfrutando, y pues una vez que sabes cómo trabaja el equipo creativo detrás de ella, yo creo que pues puede ser súper enriquecedor. Entonces, no sé, ¿qué más podemos agregar del escritor? ¿Algo más? O ya pasamos al siguiente eslabón. Realmente podemos pasar a lo siguiente, ya después hablaremos de la integración. Exacto, va. Entonces, normalmente lo que pasaría es que el escritor se lo manda, obviamente pasando ya por editorial, porque siempre hay alguien que está, normalmente, por lo menos en las editoriales grandes, hay alguien que está revisando cada paso. Se lo mandan al artista. El artista normalmente solamente hace lápices, ¿no? Agarras literal un lapicito y lo hace, o en digital. Una de dos formas. Más o menos la forma de trabajar es lo mismo en ambos, solamente pues hay algunas diferencias, pero básicamente es la misma forma en la que se trabaja. Ahora, también, un escritor normalmente trabaja bastante más rápido que un dibujante. Sí. ¿No? Es muy común ver a un Brian Michael Bendis, o un Jason Aaron, o un Scott Snyder haciendo múltiples, o Tom King, múltiples números, porque aparte cabe mencionar que estamos hablando de un número suelto. ¿Cómo se produce un número suelto? Una novela gráfica o así, pues ya toma otro tiempo. Pero hablando de tiempos, yo creo que estamos hablando ahorita de un número suelto de 20, 22, 24 páginas, según
Más o menos por ahí. Y pensando en que aún en números sueltos el artista ya tiene la idea de lo que va a pasar en y posiblemente, bueno, no el artista, el escritor en este caso, perdón, ya tiene idea de qué es lo que va a pasar no en sino en los próximos 3, 4, 5, 20. Podría tener ahí su pizarroncito o algo así por el estilo que más o menos ya en general tiene la historia planeada. Entonces, bueno, ahora me voy a sentar a escribir el número 22, en el cual yo ya sé que tiene que pasar esto. Sí. Y entonces escribe ese en, yo qué sé, 2, 3 días. Y entonces a los siguientes 2, 3 días se puede poner a escribir otro de otra serie en la que está trabajando. O sea, algunos escritores pueden hacer ese tipo de cosas, escribir varias a la vez, otros no. Sí, y también dependerá de la editorial en este caso, porque habrá ocasiones en las que el escritor tiene que retrasar algunas de sus ideas porque tiene que acoplar la historia a algún evento próximo. Me mencionabas que estás, por ejemplo, próximo a leer Venom Inc. Dentro de las páginas de Amazing Spider-Man y Venom. Ese caso, una vez que lo lees, te das cuenta de cómo eso fue una como decisión editorial y lo metieron como para promocionar la serie de Venom. Porque como que se pone medio en pausa la historia que estabas leyendo en Amazing Spider-Man, vas a esa cosa con Venom y después casi retomas como estabas. Como si nada hubiera pasado. Entonces sí, haz de cuenta que Dan Slott dijo, pues sí, pausa a mi historia grande que estaba planeando, vamos a darle a este rollo de Venom y luego retomamos. Entonces sí, tiene que haber una flexibilidad ahí con editoriales como Marvel. En el caso del artista, lo más común es que hagan, yo creo que a lo mucho 2 números en un mes, más o menos. Hay gente que trabaja bastante más rápido, pero yo creo que más o menos lo normal es eso. O sea, alguien por ejemplo, un equipo creativo que duró mucho tiempo es Jason Aaron con Russell Dauterman y Matt Wilson en Thor, en Mighty Thor, el Thor de Jane Foster. Russell Dauterman pues se echaba un número de Thor y ya, mientras que Jason Aaron escribía otras 3 series al mismo tiempo. Entonces, ese es un artista que a lo mejor se echa una. En el caso contrario, con un escritor, Dan Slott, a duras penas sacaba un número de Spider-Man y un número de Silver Surfer al mismo tiempo. Así es. Mientras que pues a lo mejor los artistas ahí también se echan un paso más o menos así, 1 o 2 cosas al mes. El arte, cuando es análogo, hoy en día podemos decirlo, ¿cómo es? ¿O cómo se hace? Normalmente dibujas ahorita voy a buscar las dimensiones exactas, pero normalmente se dibuja bastante más grande de lo que vemos ya en la página. Y entonces literalmente agarran normalmente un lápiz azul o un lápiz de otro color como para empezar a hacer formas, y después empiezan a detallar un poco más ya con un lápiz gris o un lápiz negro. Mira, aquí está. Si en lo que encuentras la dimensión, si queremos ver un ejemplo, en redes pueden seguir, por ejemplo, a gente como Arthur Adams, que pues plasma muchas veces cómo va realizando sus dibujos, ¿no? Entonces te pone una serie de fotografías en las que vemos las diferentes etapas de algún cuadro que él está realizando para algún cómic en ese momento. Entonces eso es un buen ejemplo de lo que estás mencionando. Sí, casi prácticamente cualquier artista de cómic que sigan en Instagram o en alguna red social, muchas veces están poniendo proceso. Entonces es una buena forma de darse una idea. De hecho es tabloide normalmente como la página estándar en la que se dibuja. Obviamente ya se hace un poco más pequeña para imprimir, pero pues le da libertad a los artistas de explayarse un poquito. Una vez que el dibujante acaba sus lápices, puede ser, hay dibujantes que lo hacen muy nítido, muy limpio, y prácticamente ya no necesitan gran cosa, y hay otros que son como muy sucios. O sea, si ves una página de puros lápices de Jim Lee, por ejemplo, la chamba que le espera al entintador, que es el siguiente en la línea, es una chambotota, porque tiene que reinterpretar muchas cosas. Sí. Hay algunos dibujantes que, como dije, hacen sus líneas tan limpias que el entintador ya no le tiene que poner tanta chamba, ya casi. Como erróneamente, a lo mejor, y si ven películas de Kevin Smith, les dicen como calcadores, ¿no? De que, pues tú eres el entintador, tú nada más calcas, ¿no? O sea, la línea. De que tú sigues la línea. Pero normalmente sí es un poco más complejo la chamba de un entintador. Como dije, muchas veces tienen que reinterpretar cosas, marcar a lo mejor más gruesas las líneas de los personajes o las cosas que estén en el frente, y las cosas que están detrás, unas líneas obviamente más leves, por poner algo súper sencillo que podrían hacer, pero obviamente es bastante más complejo lo que hacen. Sí, incluso
la parte de los detalles. Porque como dices, hay muchos artistas que sí dejan la idea básica plasmada en el lápiz, pero ya dependerá del entintador que el siguiente en el orden pueda meter los colores de forma correcta, porque el entintador va a marcar la pauta para el siguiente. Entonces, sí, si el entintador a lo mejor no interpreta bien las cosas, al colorista, que es el siguiente, se le va a hacer también más difícil su chamba. Sí. Entonces sí, tiene que ser toda una máquina ahí medio aceitada. De hecho, justo ahorita que Karim Altamirano dice, hablando del arte de la nueva serie de Thor, está bien, pero extraño a Dauterman y Wilson. El nuevo arte lo hace Mike Del Mundo, y él se colorea a sí mismo, y habiendo leído el primer número, el 2 todavía me espera ahí con los chavos de Epic, no he ido por él. Por ejemplo, noté un error, que ahí fue el mismo Mike Del Mundo, de repente coloreaba la mano derecha de Thor color piel, cuando sabemos que pues no tiene brazo y ahora es un brazo dorado. Uh-huh. Entonces se le fue la onda a él solito, a lo mejor es por prisas. Eso es algo súper importante, los deadlines o las fechas de entrega. Pues muchas veces hay que correr y hay que apagar fuegos y a lo mejor subcontratar gente para que te ayude. Eso es algo súper común. Uh-huh. No lo dicen normalmente, pero muchas veces los artistas, sobre todo toda la parte de producción del arte, muchas veces llegan a tener que subcontratar gente para que les ayude. Claro, porque mencionabas, ¿no? El artista llega a sacar dos números al mes, con trabajo muchas veces, y en este caso él está absorbiendo no solo la parte de arte, sino los procesos siguientes. Está adquiriendo responsabilidades que en otro proceso serían de otra persona. Y entre más seas el de después, peor te va a tocar. Más tarde te tienden a llegar las cosas, ¿no? ¿Qué más podemos decir de un penciler, de un artista tal cual? Bueno, hablamos de más o menos el análogo. En digital, muchas veces hay de dos formas que yo he visto que trabajan. Una es como con una Cintiq, que es tal cual como una computadora con una pantalla táctil, por así decirlo, sobre la cual dibujan sobre la pantalla tal cual. Entonces, como si fuera un papel digital, haz de cuenta, estás dibujando lo que estás viendo. La otra es no me acuerdo cómo se llama, como una Wacom, por ejemplo, o ese tipo de como tabletas de dibujo. Tú no estás viendo, tu mano no está sobre lo que estás dibujando, sino que estás dibujando, digamos, sobre la mesa, pero tus ojos están en la pantalla, que está en otro lado. Entonces es otro proceso un poco distinto. Te cuesta trabajo. Yo que, por ejemplo, tengo una computadora con pantalla táctil sobre la cual puedes dibujar sobre la pantalla. Y normalmente así lo hago cuando llego a dibujar. Probando una Wacom, dibujando, se siente como si estuvieras dibujando sobre la mesa y viendo hacia arriba a otra cosa, te saca de onda al principio. Entonces es un proceso que pues yo creo que te tienes que acostumbrar simplemente. Pero bueno, hemos llegado a una nueva pausa. Ahorita regresamos, seguimos con esta cadena de producción de un cómic. La cadena de producción de un cómic, entonces estamos en la parte del artista, es como que el artista principal. A pesar de que hay otros que también se podrían llamar artistas, que son, pues, por ejemplo, el colorista, el entintador, ¿qué más? No, pues ya, de los artistas más o menos son esos. El que normalmente está su nombre en la portada es el que usa los lápices, ¿no? Haz de cuenta un Humberto Ramos, un Russell Dauterman, estábamos diciendo, un Todd McFarlane, que él llega a hacer las dos cosas, pero es mejor artista de lo que es escritor. El señor McFarlane, el tío McFarlane. Que de hecho aquí Johnny Rush dice, con McFarlane muchos entintadores y coloristas sufrían. O sea, como para interpretar sus cosas, pues sí, creo que sí tiene líneas muy pues sucias, se podría decir, ¿no? Pues, ¿qué no? Ya nos vamos con bueno, el entintador. En el caso hay veces que el mismo artista se entinta a sí mismo, que es lo ideal, yo creo. Así no tiene alguien que reinterpretar, aunque alguien que se dedique específicamente a entintar probablemente entinta mejor que alguien que hace las dos cosas. Puede ser o no, o puede no ser, ¿no? Hay de todo. En cuanto al entintado, pues más o menos ya mencionamos de qué se trata. Igualmente puede ser digital o análogo. Análogo normalmente lo hacen con tinta china prácticamente. Unos como pincelitos. Hay de varios. Los
que yo creo que son los más usados son con unas plumitas. Las más conocidas, según yo, son unas Pentel. Tengo una, de hecho, que usan como cartuchitos, pues casi como de pluma fuente, si es que los han visto. Y en la punta, en vez de tener una pluma, es como un pincelito. Es como una pluma pincel, ¿no? Que prácticamente, según yo, esos son como que los más usados. Hay otras que son como plumas fuentes, que pues, las van remojando tal cual en el tintero. Y esas hacen otro tipo de líneas que un pincel, obviamente. Entonces sí, la chamba de un entintador tiene que ver también con washes. Usan a veces como tonos de grises con otro tipo de materiales. O sea, sobre todo cuando es análogo, usan un montón de material. Yo creo que los entintadores son los que usan más utensilios distintos. En digital pues ya es más fácil que hagan otro tipo de efectos, pues lo hacen normalmente en Photoshop o Manga Studio. Son los dos softwares que usan tanto coloristas, artistas y entintadores. Yo creo que esos dos son los primordiales. Hoy en día veo muchos que están usando Procreate, que es una aplicación que está en el iPad Pro, que justo este fin de semana probé un iPad Pro y pues, obviamente es otra cosa a la que te tienes que acostumbrar si ya dibujas medio digital. Entonces es diferente que las cosas que usas normalmente. Pero yo creo que esos son más o menos, en cuanto a software, los dos más usados. Corel o esas cosas ya son cosa del pasado. Photoshop, Adobe es el rey en este tipo de cosas normalmente. No sé si agreguemos algo del entintado. Creo que no. De ahí, el color, que es súper importante y muchas veces también se da por sentado. Uh-huh. Pero cuando llegas a ver las comparaciones, por ejemplo, de una misma página de dos coloristas, te das cuenta que también tienen que interpretar las cosas totalmente, tienen que imaginar de dónde viene la luz, porque el colorista básicamente tiene que ver con luz. De dónde viene la luz, dónde están las sombras, y de ahí pues se va imaginando colores. Sí, yo creo que las dos más fuertes diferencias a la hora de estar leyendo un cómic de un mismo escritor se van a dar a la hora de ver al artista y a la hora de ver al colorista. Como dices, a lo mejor el artista es el que lleva la firma dentro del arte, pero muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que en alguna suscripción o alguna serie que estamos leyendo notas una gran diferencia? Sí. Te pones a leer los nombres y es ese pequeño nombre que está abajo del escritor y abajo del artista que te hace un cambio fuerte en contrastes. Sí. O al contrario, también puede ser el que mantiene el tono. Si en el caso de que una sola serie cambie de artistas pero se mantenga el colorista puede mantener un poquito cierta uniformidad en la serie. Y normalmente también esa es chamba del colorista, el tono. El tono en el sentido de, ¿es una escena triste? Usas una cierta paleta de colores. Es una escena de acción, es una escena, no sé, de día, de noche, un montón de variables que puede haber. Nunca vamos a ver un Spawn o un Batman con colores pastel. O sí, en un tipo de historia a lo mejor diferente, ¿no? Te va a evocar cosas distintas. Exactamente. Nunca digas nunca. Eso sí. Los cómics son mágicos por eso, ¿no? Puede haber de todo. Y entonces sí, el colorista también es una chamba que normalmente es menospreciada, pero cuando te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, hay cómics en blanco y negro, obviamente. El manga, por ejemplo, tradicionalmente pues se lee en blanco y negro, y entonces el trabajo es diferente, se dibuja diferente para un cómic que ya sabes que va a ser en blanco y negro que para uno que sabes que te van a colorear. La chamba del dibujante es distinta. O sea, tiene que pensar distinto, hacer el entintador, o a lo mejor que sea el mismo artista, también tiene que trabajar diferente si va a ser en blanco y negro el final o va a ser coloreado, ¿no? El color, yo creo que el 90 y tantos % del color hoy en día se hace 100% digital. Aunque el arte haya sido análogo, se escanea y así se le pasa al colorista. El colorista, el profesional de normalmente Marvel o de DC, siempre usan flatters, que es como un asistente de color. Lo que hace un flatter es, no sé qué tan fácil sea describirlo en la radio, pero haz de cuenta que si han usado Paint y conocen el como panal de colores que te da, ¿o? No, la herramienta de rellenar. Okay. Creo que se llama así, la herramienta de rellenar, que es como una cubetita. Una cubeta al show. Entonces, el flatter va a echar la cubeta
por todos lados. Entonces, no sé, tenemos a un Daredevil como el de tu playera. Entonces, el fondo tenemos ahí un amarillo que a lo mejor el flutter lo va a poner azul. No importa qué colores use el flutter. El chiste es que use colores distintos y los pone en capas. En Photoshop normalmente, en capas distintas. Eso le va a facilitar la chamba al colorista infinitamente, porque entonces ya solo tiene... el chiste es separar las capas. Entonces, él cuenta que el flutter va a poner todo el fondo azul. La figura de Daredevil la va a poner roja. No importa, aunque su boca y eso sea otro color, lo va a poner rojo. El chiste es separarlos. Otros elementos que haya en el panel o en la página los va a poner de otros colores. El chiste es separar los colores. No importa qué colores sean. Perfectamente identificados los elementos. Exactamente. Y eso le va a facilitar mucho al colorista, asumiendo que están usando Photoshop, están en capas distintas. Cada uno de esos colores diferentes. Entonces, el colorista puede ponerse a dibujar nada más Daredevil y prácticamente eso les ayuda a no salirse de las rayas. No sé si eso tenga... Es como si pusieras un papel blanco recortado con la figura de Daredevil, y entonces no importa si te sales porque vas a dibujar sobre ese papel blanco que tienes encima. Entonces tú haz de cuenta que agarras una brocha y la pasas como si fuera un stencil. Ya, como tener hojas de colores, recortar las figuras, cada hoja de un color diferente y vas encimando para hacer una imagen. Más o menos así. Pero ya también los coloristas usan métodos muy distintos. Con el que estoy más familiarizado es el del buen Marte Gracia. Saludos al buen Marte. Ahorita va a estar coloreando los Cuatro Fantásticos. Que a lo mejor no habían escuchado eso. Pero no es, porque no es una noticia que se haya anunciado. Él medio que lo ha dicho por aquí y por allá. Pero la nueva serie de los Cuatro Fantásticos va a ser coloreada por el buen Marte. Y su chamba es muy imitada porque él usa una cosa que se llama cortes. Cortes, no, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre ahí especial en el cual usa la herramienta de selección y pasa la brocha encima, ¿haz de cuenta? Entonces solamente se pinta las cosas que él seleccionó. Lo tienen que ver. Busquen Marte Gracia en YouTube. Van a encontrar 2 entrevistas que yo le hice y también van a encontrar algunos procesos que él ha publicado. Entonces búsquenlo ahí para que se den una idea y entiendan todo lo que acabo de tratar de describir súper mal vía mi voz. Búsquenlo en YouTube, busquen el proceso, por ejemplo, de Marte Gracia y van a entender más o menos, yo creo, de lo que estoy hablando en este momento. Es más o menos cómo funciona el color, un poquito. Pero bueno, a grandes rasgos, como ya decíamos, sirve muchísimo para poner el tono, distinguir entre personajes, porque por ejemplo con cómics en blanco y negro no se te pasa, pero yo muchas veces confundo a los personajes. Sí. También en manga, ¿no? Así como, híjole, todos se ven muy parecidos, así cuál es cuál. Sí, digo, nunca vas a confundir un Batman, pero... Ajá, claro. un civil, ¿no? Sí. Personajes que no llevan capa, que no llevan máscara, pues muy probablemente haya dificultades, sobre todo cuando están en el fondo. Ajá, también. Y en escenas complejas, en escenas complicadas, sí se llega a perder. Entonces, el color ayuda también muchísimo como para identificar a los personajes. Ya sabes, entonces, no sé, que Quentin Quire tiene el pelo rosa. Nunca te vuelves a olvidar de quién es ese cuate, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. Entonces el flutter, normalmente los flutters, como ya decía, que es la primera fase del color, no es contratado directamente como por la editorial, sino que lo subcontrata el colorista y él ya escoge a quién va a agarrar. Ese creo que es la forma de asistente más visible que hay, yo creo, porque como te digo, como les digo, muchas veces hay como dibujantes fantasmas. Obviamente hay escritores fantasma también, que nunca van a tener crédito, nunca se va a saber quiénes son. Pero los flutters, como que es muy abierto que un colorista usa la ayuda de un flutter. Pero con los otros pasos de la cadena es más difícil que se acepte que alguien tiene ayuda. Es algo que se me hace curioso. Ya vamos con nuestro último bloque. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir cerrando porque sí, ya estamos más o menos por el final. Vamos a tratar de apurarnos porque hay algunas conclusiones a las que queremos llegar. Muchas gracias. Ahorita regresamos.
acá Sebastián Bertis nos da una buena anécdota, que de hecho sí, bueno, no sé si es verdad en específico esta, pero más bien me refiero a que sí, eso puede pasar. Dice, de hecho los coloristas también agregan cosas, como en el cómic de Injustice año 1, en el cual Bruce en un panel tiene los ojos cerrados, pero el colorista agregó unos ojos abiertos y puso claro, ya en el recopilatorio se corrigió el color para que Bruce tuviera los ojos cerrados. Entonces sí, es como ya decíamos, es un trabajo todavía de interpretación el que tienen que ir haciendo. Sí, y trabajo en equipo al final, porque si hay alguna falta de comunicación en lo que querías expresar, pues puede pasar este tipo de errores. También para que haya buena comunicación necesitas tiempo. Sí. Si te va corriendo, vas corriendo atrás del deadline, pues ya quedó listo, entregado, ya se revisó, órale, vámonos. Y entonces pasan esas cosas. Y si tienes una serie que tienes que entregar 2 veces al mes. Ándale. Claro, Injustice era quincenal, o es quincenal. Ya acabó, ¿no? Ahora sí, ¿o no? Injustice. Está acá en la precuela del segundo juego, pero no sé. Sí, cierto, es que todavía hay más juegos. Es verdad. Bueno, ahí seguirá por años y años y años Injustice. Es buena serie, no la he seguido para nada después de como el año 2, una cosa así. Pero seguí todo muy, 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 muy bueno. Es buena. Vamos rápido porque nos falta todavía, después del color, nos falta el letrista. Otro súper infravalorado. Como bien decías en el corte, antes se hacía a mano, tal cual, como su plumita. Muchas veces lo hacían entre varias personas o el mismo artista incluso. Algunas veces hacía las propias letras. O sea, el letrista lo que hace es no solo los diálogos y los globos de pensamiento o las cajas de... Ahora son cajas de pensamiento modernas. O las onomatopeyas. Algunas veces los artistas mismos incorporan las onomatopeyas en su arte, entonces ellos mismos se encargan de hacerlas. Otras veces el letrista es el que se encarga de las onomatopeyas, ¿no? Antes se hacía a mano, hoy en día yo creo que es ya lo que más se hace, junto con el color, prácticamente todo se hace digital. Y no por eso es menor chamba. Bien, te decía, busquen, hablando de ejemplos como hace rato el de color de Marte Gracia, busquen Blambot. Blam, así como Blam, como de balazo, casi, bot, como de robot. Blambot. Y se trata de, me parece, se llama Nate Piekos, ahorita les digo. Es un letrista excelente que tiene hace tutoriales, él mismo hace sus propias fuentes, bueno, sus propios tipos de letra, que eso es ya como todo un arte en sí mismo. En su página de Blambot puedes descargar incluso algunas de sus fuentes. Hay unas muchas son gratis, muchas son de paga. Y ahí más o menos te empiezas a dar cuenta. Tiene, o busquen también busquen en Google Better Letterer o mejor letrista. Y son una serie de consejos que él hace para que un letrista haga un trabajo mejor. Y entonces cuando empiezas a ver de eso dices, qué chambota es también. Y a lo mejor es la que, yo creo que es en la que menos piensa la gente cuando lee un cómic. Pero es una chambotototota. No nada más es escoger el tipo de letra y escribir, ¿no? Sí, no es un libro en el que sabes que ya la letra va a ser predeterminada a lo que la editorial dicta. Y también el ritmo de la historia te lo va a marcar en muchas ocasiones lo que tú estás leyendo. Al final sí estamos viendo las imágenes, pero también estás siguiendo una trama que se refleja a través de esto, ¿no? Y no solo es la letra, sino los globos. Ellos mismos dibujan los globos, o bueno, los crean y se las ingenian para ver dónde los ponen. Sin opacar el arte, sin arruinar lo que otros ya Al contrario, muchas veces los globos son los que te van llevando la trayectoria de tus ojos a través de la página. Muchas veces se encuentran con tonterías como que el que habla primero, es un pequeño truco, el que habla primero, el dibujante normalmente lo tiene que poner a la izquierda, para que tenga sentido y leas lo que él dice primero. A la izquierda y más alto, ¿no? Para que sea el primero. Puede ser. Entonces, muchas veces no piensa en eso el artista y el letrista se las tiene que ingeniar así como, ¿y ahora cómo le hago? O ocasiones en las que las páginas están combinadas, las páginas izquierda y derecha, y es un solo, y no puedes poner el texto a la mitad de la mitad de la hoja, o incluso estos paneles que últimamente, que se han dado mucho últimamente, ya más artísticos, que no son cuadros
cuadros como tal, sino parte de la misma secuencia con una gran cabeza y cosas saliendo. Como un collage, ¿no? Un collage de imágenes, se podría decir, y pues tienen que meter todo ahí para poder. Otro truquito, por ejemplo, hablando de poner primero al que habla del lado izquierdo, otro truquito es encimar el globo del siguiente panel en el panel anterior, y entonces ya sabes a dónde te vas. Automáticamente te sigues leyendo eso y ya te vas al panel de donde viene ese globo. Entonces, todo eso son dos cositas que se me ocurrieron rapidísimo, pero son infinidad de trucos que tienen que tener en la bolsa un buen letrista. Sí, y que si no, si en algún momento, como a todos, se llegan a despistar, ¿cuántas veces nos ha pasado que leemos un globo que no nos hace sentido hasta que lees el siguiente y dices, ok, tenía que haber leído lo anterior para entender lo que me están diciendo? Sí, de que te vas para abajo, ¿no? En vez de a la derecha, o al revés, y te tenías que ir al revés. A lo mejor pues se le cuatrapeó ahí el asunto y no fue súper claro a dónde te tenías que ir después con la lectura. Más o menos ese es el letrista. También, como es el último en el proceso creativo, pues muchas veces es en el que pensamos al final. Podríamos dedicar todo un programa a hablar de esto, pero bueno, de cada uno de estos podríamos dedicar varios programas. Pero de ahí, pues regresa a la editorial prácticamente, un último chequeo del letrista, del trabajo del letrista, y prácticamente se manda a la impresora si es que es un cómic que se va a publicar físico. Si no, pues ya se manda con la gente de diseño. Más bien, siempre se va a mandar con la gente de diseño y ellos ya lo van a mandar a imprimir. Que es todavía otro equipo el de diseño, ¿no? Pero pues ya no es el equipo creativo tal cual. Estoy haciendo comillas con los dedos. Otro engrane de la maquinaria. Sí. Pero bueno, más o menos de ahí no vamos a hablar mucho de impresión. No hablemos de impresión. Yo creo que es la parte a lo mejor un poco más aburrida, aunque también olvídenlo, tachen eso. Puede haber muchas formas de imprimir un cómic, puedes hacerlo tú mismo en tu casa. El buen Jonathan Rosas, saludos si es que está escuchando. Ahorita está él a mano ensamblando sus propios cómics, o los cómics de Periferia Editorial, de su pequeña editorial. Él mismo los está ensamblando a mano. O sea, digamos que él no los imprima a mano, porque pues no, a menos que fuera serigrafía, pero pues no, imagínate. Pero pues ya les llegan las hojas y él solito ensambla todo, ¿no? Entonces hay un montón de procesos creativos también dentro de eso. Pero no vamos a entrar en eso hoy. Entonces, el chiste es que cuando es un cómic, reiteramos, como de Marvel o DC, o a lo mejor de Image, de editoriales grandes, así es más o menos como es el proceso. Y ya se han fijado en cada uno de los escalones como hemos hablado de algunos errores que puede haber. Y entonces el lector es el que de repente le llega y así, híjole. Aquí en México podemos agregar todavía a un traductor, en el cual también pueden salir cosas mal. Y normalmente es difícil que no salgan cosas mal ahí. Es tema complejo. Pero sí, el chiste es que se trabaje tal cual como un equipo. Hay veces en las que no congenia el equipo creativo, pero tienen que chambear juntos, ni modo. Y muchas veces se transmite esa falta de química en la página. Una vez que ya tienes cierto ojo, dices, aquí como que algo está raro. Y muchas veces tiene que ver con este tipo de cosas. Mala información entre ellos. Sí, y ahí entra ya la última parte, que es cómo cada editorial maneja a sus equipos creativos. Ya hablamos de la creatividad de cada uno, sí, pero cuando formas un equipo creativo, y vamos a tener algunos de los ejemplos recientes, Snyder con Capullo, que sabes que y es garantía que el equipo creativo que va a estar trabajando en esa parte va a funcionar como va a rodar como piedra. Ya se lo saben, están bien aceitados. Así es. Ya en las malas, que a lo mejor tienen poco tiempo, pues sacan mejor trabajo que alguien que tiene una comunicación más deficiente, ¿no? Que un equipo que ya está ensamblado. Equipos nuevos, equipos que están probando, muchas veces en series que ya saben, que ellos ya saben que tienen el éxito suficiente para mantenerse, pero no son sus grandes hits dentro del editorial, pues para hacer estas pruebas, estos ensambles y ver qué nos funciona, qué no nos funciona. Entonces es interesante porque cada artista y cada parte del equipo creativo por su cuenta son una pieza importante, pero el conjunto de ellos es lo que al final nos va a hacer seguir comprando o no. Sí, bien lo decíamos en series, que dices, híjole, me están cambiando al artista en cada número. Muchas veces puedes perder el interés mucho más rápido que si es un equipo creativo que se mantiene por mucho tiempo. O a lo mejor van rotando, a lo mejor en el caso de Spider-Man, que se queda Dan Slott 10 años, ¿no? Sí. Pero pues podemos nombrar a lo mejor 5 artistas principales que hubo durante esa época, y ya, pues son poquitos realmente para todo ese tiempo, ¿no? O sea, tenemos un Ramos, un Camuncoli, un Stuart Timonen últimamente, ¿no? Para no irnos más.
que sí tienen arcos completos más o menos. O a lo mejor llega un artista invitado, por así decirlo, por un número y luego regresa el otro. Y entonces sigue manteniéndose hasta cierto punto ese equipo creativo. Es una de las cosas más bonitas, yo creo, de un cómic, que haya un equipo que se haya formado y que sigan trabajando en otras cosas después. Por ejemplo, y es un caso también muy peculiar, el caso de Batgirl con Brendan Fletcher y siempre se me olvida el otro escritor. Bueno, con el arte de Babstar, que ya ha venido a México a la mole. Babstar no era dibujante de cómic, pero ellos la jalaron por su estilo y entonces le tuvieron que ayudar a hacer los layouts, o básicamente como hacer las figuras para que ella sobre eso hiciera sus dibujos. Entonces era todavía un paso extra, ¿no? También muchas veces alguien más hace los layouts antes que el artista. Y ellos, por ejemplo, el mismo equipo se llevó tan bien y empezaron a trabajar tan bien que Cameron Stewart y Brendan Fletcher, el equipo de escritura, no me acuerdo quién coloreaba ese Batgirl, pero bueno, el arte era de Babstar, y ahora tienen, por ejemplo, su propio cómic en Image. Entonces se formó también ese equipo y trabajan también juntos, que ahora tienen otra serie de ellos mismos que les pertenece a ellos, ¿no? En Image. Ya como hemos dicho que funciona más o menos Image Comics, ya nos echamos todo un programa sobre completito. Eso. Más o menos así está el asunto. Así se hace más o menos un cómic. Como ya dijimos, no estamos hablando específicamente de manga, porque eso casi siempre lo hace una sola persona. Estamos hablando más bien como Marvel, DC, Image, una editorial grande gringa, más o menos como chambear, pues así es. Si es que tenían más o menos la duda, esperamos que haya sido interesante esto y que en alguno de los escalones, a lo mejor ya se sabían un par, pero a lo mejor en uno que otro pues, hubiera algo que no estuvieran seguros o que fuera nuevo. Gracias a todos por participar aquí con otras ideas en Facebook Live. Ya nos tenemos que ir despidiendo. ¿Algo que agregar? Pues nada, solo invitarlos. Si tienen alguna otra contribución para ampliarnos de panorama, escríbanlo y con mucho para pues que podamos absorber un poquito más de conocimiento sobre el tema, ¿no? Sí, también no solo si están viendo ahorita en vivo en Facebook, sino también si lo están viendo ya después en YouTube, pues aquí en los comentarios pueden dejar, pues no sé, alguna anécdota como la que nos dejaron hace rato de los ojos abiertos o cerrados que cambió el colorista. Con eso, pues ya nos tenemos que despedir. Nos vemos la próxima semana. Sí, ya después, habiendo pasado elecciones, habiendo pasado un partido importante de México, vamos a ser personas diferentes prácticamente la próxima semana. Nos vemos próximo viernes a las 4 de la tarde. Gracias, Pablo, por venir. No, gracias a ti. Gracias, Osvaldo, en los controles. Gracias a todos por ver. Váyanse a leer cómics de Cameron Stewart y Brendan Fletcher. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.